El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Elías Dorel nunca había sido un hombre que creyera en coincidencias. A lo largo de su vida, las cosas siempre habían tenido una razón lógica, un motivo detrás de cada acontecimiento. Pero cuando, una tarde lluviosa de otoño, una carta llegó a su casa sin remitente y sin más que unas palabras escritas a mano con una caligrafía pulida y delicada, algo cambió en él. La carta lo llamaba de manera urgente, como si de alguna manera supiera que él era el único que podía aceptar esa invitación, como si un destino que había estado esperando toda su vida lo estuviera esperando allí, en ese pequeño pueblo del que nunca había oído hablar, Tremor. Elías Dorel, escritor de Sombras y Silencios, ya no debes temerle al paso del tiempo. Ven a Tremor. Aquí encontrarás lo que has perdido y lo que jamás creíste que existía. No busques respuestas, solo ven. El mar te hablará. No entendía del todo el mensaje, pero había algo en sus palabras que le caló en lo profundo. Algo que lo obligaba a dejar atrás todo lo conocido y seguir un camino incierto. Durante semanas, había estado luchando contra su propio agotamiento, la constante presión de las editoriales, las expectativas de los lectores que ya no entendían el giro de su último libro, y una creciente sensación de vacío que lo acosaba incluso en sus momentos de mayor concentración. Su vida se había vuelto tan predecible como la trama de sus novelas, y necesitaba algo grande y real, que lo sacara de esa rutina. No tenía nada que lo atara a la ciudad. Años de soledad habían forjado en Elías una independencia que a veces se tornaba en aislamiento, pero en ese momento, la idea de dejar todo atrás lo llenó de una extraña sensación de liberación. Cerró su apartamento con la misma rapidez con la que había tomado esa decisión, guardó algunos cuadernos en su maleta y, sin preguntar más, tomó el tren que lo llevaría a ese pequeño pueblo que pronto lo cambiaría para siempre. El viaje fue largo, lleno de paisajes que parecían sacados de un sueño. Los campos verdes se extendían como un manto de terciopelo bajo cielos de tonos violetas, y las montañas lejanas se asomaban como gigantes dormidos, cubiertos por un manto de niebla. La atmósfera era densa, como si todo estuviera suspendido en una calma inquietante. Los recuerdos de su vida anterior se desvanecían, y por primera vez en años, Elías sentía que algo nuevo se estaba abriendo ante él, aunque no podía entender del todo qué. Al llegar a Tremor, la estación parecía una escena sacada de una película antigua, con su reloj de pared que marcaba la hora en silencio, sin que nadie lo escuchara. No había coches ni ruidos. Solo el sonido suave de las olas rompiendo contra las rocas cercanas y el murmullo lejano del viento que atravesaba las colinas. La niebla que rodeaba el pueblo se sentía espesa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese rincón apartado del mundo. La sensación de aislamiento era tan palpable que Elías se sintió al mismo tiempo extraño y profundamente cómodo. Recibió instrucciones para llegar a la mansión donde se alojaría, una gran casa de piedra, situada en un acantilado con vistas al mar, que parecía haber sido levantada siglos atrás.
El viento soplaba fuerte mientras caminaba por las empedradas calles vacías, y las luces de las casas brillaban con una calidez que contrastaba con la frialdad del entorno. Las casas eran viejas, de techos inclinados y fachadas cubiertas de musgo, pero ninguna parecía estar deshabitada. El pueblo estaba, por decirlo de alguna forma, vivo, aunque de una forma que no lograba comprender. Cuando llegó a la mansión, la primera impresión que le dio fue la de un edificio que había sido testigo de miles de historias. La fachada, aunque desgastada por el paso de los años, conservaba una fuerza silenciosa. La puerta de madera, gruesa y de un color oscuro, se abrió lentamente ante él, como si estuviera esperando su llegada. Selena, la mujer que lo había recibido, lo miró con una calma extraña, casi etérea. Era de estatura media, con cabello largo y oscuro, y una mirada que parecía atravesar el alma. Vestía con sencillez, pero había algo en su presencia que la hacía parecer mucho más que una simple anfitriona. Su voz era suave, pero tenía un tono que invitaba a la reflexión, como si cada palabra que pronunciara tuviera un peso profundo y oculto. «Bienvenido a Tremor, Elías», dijo mientras lo guiaba por un pasillo oscuro, donde las paredes de piedra se mezclaban con el aire salado que entraba por las ventanas. «Aquí, el tiempo no es lo que parece. Y las preguntas se responden solas». Elías la siguió en silencio, sin poder articular una palabra. Los pasillos eran largos y serpenteaban en direcciones inesperadas, como si la mansión misma tuviera vida propia, como si estuviera jugando con su orientación. A través de las ventanas altas, el mar brillaba bajo la luz de la luna, pero algo en la oscuridad lo hacía parecer aún más misterioso, más inalcanzable. La sensación de estar siendo observado, de ser una pieza en un juego más grande que él, comenzó a intensificarse. Selena lo llevó hasta su habitación, una estancia sencilla pero acogedora, con una cama de hierro forjado y una mesa de madera donde se encontraba un cuaderno de hojas amarillentas. Al lado, una silla de respaldo alto parecía invitarlo a sentarse, a dejar de moverse, a detenerse por completo. La vista desde la ventana era impresionante. Las olas chocaban contra las rocas con una fuerza que no alcanzaba a hacer ruido. El cielo oscuro reflejaba la luz de las estrellas. Pero había algo en el aire que hacía que Elías se sintiera inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Esa noche, al acostarse, Elías no pudo evitar mirar hacia el techo de su habitación, donde la madera crujía suavemente. El sonido del viento en la casa era constante, pero había algo más, algo casi imperceptible, un susurro bajo que parecía provenir de las paredes mismas, como si las piedras guardaran secretos de tiempos olvidados. Cerró los ojos con un suspiro, intentando calmar su mente. Pero antes de que pudiera alcanzar el sueño, una extraña sensación lo despertó. Algo lo observaba. Algo o alguien en la oscuridad. El viento siguió su canto, pero Elías sabía que había llegado a un lugar que pronto cambiaría su vida, aunque no sabía aún si para bien o para mal. La mañana siguiente despertó a Elías con una sensación peculiar, como si la noche no hubiera sido solo un sueño, sino una advertencia. La luz grisácea del día entraba por la ventana, suavemente filtrada por las cortinas de lino blanco que apenas se movían con la brisa. Sin embargo, algo en la atmósfera seguía estando fuera de lugar. El mar, que había escuchado en su agitada calma durante la noche, parecía ahora tener un tono más profundo, casi resonante, como si sus olas no solo chocaran contra las rocas,
sino que también estuvieran comunicándose con algo o alguien. Elías no pudo evitar pensar que, en este pueblo, todo estaba impregnado de secretos. Selena había dejado en su habitación una bandeja con pan recién horneado, mantequilla y una taza de té caliente, pero Elías no tenía apetito. Se levantó con la mente llena de dudas y una creciente curiosidad. Decidió salir al jardín para despejarse, atraído por una leve vibración en el aire que no conseguía descifrar. Mientras recorría el pasillo, notó que la mansión no solo tenía una estructura peculiar, sino que parecía que algo le susurraba en los rincones oscuros de las paredes. No pudo resistir la tentación de abrir una puerta al final del corredor, una que parecía no haber sido utilizada en mucho tiempo. La habitación que encontró allí era un pequeño salón, pero su peculiaridad no era solo su antigüedad. Al fondo, una gran chimenea de piedra con restos de brasas apagadas, y en una mesa de madera desgastada, varios papeles amarillentos se apilaban, con escritura que Elías no reconoció al principio. Era un conjunto de notas dispersas, bocetos de lo que parecían ser mapas y diagramas. Se acercó con cautela y comenzó a examinar los papeles. La caligrafía era idéntica a la de la carta que había recibido, con la misma perfección y elegancia, pero los textos que aparecían allí no eran simples direcciones o indicaciones. Estaban llenos de símbolos, de líneas entrecruzadas que parecían tener un significado oculto. Algunas de las palabras no parecían ser de ningún idioma conocido, pero había una en particular que sobresalía: el ojo del mar. El corazón de Elías dio un brinco. Era un término extraño, uno que lo había escuchado de manera vaga, casi como un rumor, en sus lecturas sobre leyendas y antiguos mitos. Pero no tenía ni idea de cómo se relacionaba con él o con Tremor. De repente, escuchó unos pasos suaves acercándose por el pasillo. Antes de poder reaccionar, la puerta se abrió y apareció Selena, esta vez sin su calma habitual. Su expresión mostraba una leve preocupación, y aunque intentó disimularlo, Elías pudo ver que sus ojos reflejaban algo más, algo que parecía una advertencia, como si no quisiera que él descubriera más. Lo siento, no quise intrigar tu curiosidad, dijo con una suavidad calculada mientras se acercaba a la mesa. Tomó los papeles con rapidez y los guardó en un cajón. La tranquilidad volvió a su rostro, pero Elías no pudo evitar notar la forma en que su mirada se desvió, como si evitara enfrentarse a algo que había salido a la superficie. ¿Qué es el ojo del mar?, preguntó Elías, intentando que su tono sonara casual. No esperaba una respuesta, pero sentía que necesitaba saber más. Selena lo miró fijamente durante unos largos segundos, como si estuviera evaluando si debía contarle la verdad. Finalmente, suspiró. Es algo que no debes investigar, Elías. No en este momento, al menos. Aquí, el mar tiene una forma peculiar de recordarnos lo que hemos olvidado. Y Tremor. Tremor tiene sus propias leyes, las cuales no siempre son fáciles de entender. Elías sintió que algo pesado se asentaba en su pecho. No entendía por qué, pero algo en la forma en que Selena hablaba, en la intensidad de sus palabras, le decía que no podía simplemente ignorar aquello. La mansión, el pueblo, el mar, todos parecían estar entrelazados en algo mucho más grande y misterioso que su propio viaje. El resto de la mañana pasó en un silencio incómodo, marcado por la intriga y la ansiedad de Elías.
Selena lo condujo a través de los estrechos pasillos hasta el jardín de la mansión, un pequeño espacio rodeado de altos muros de piedra cubiertos de musgo. En el centro, un árbol solitario de grandes ramas se alzaba, sus hojas doradas cayendo lentamente hacia el suelo. En los bordes, plantas salvajes crecían sin control, como si el tiempo mismo fuera más flexible aquí, más indómito. Elías observó el mar en la distancia, notando cómo las olas no rompían en las rocas con la furia habitual. Esta vez, parecía que el agua se deslizaba suavemente, como si algo subiera a la superficie y luego se sumergiera de nuevo en las profundidades, solo para volver a emerger. Un destello de algo blanco brilló en el horizonte, pero fue tan fugaz que Elías no pudo distinguir si era una ilusión o algo real. Este lugar tiene una presencia especial, dijo Selena, mientras sus ojos se fijaban en el mismo punto en el que Elías había mirado. No solo por su belleza, sino por lo que guarda en su interior. Aquí, las personas llegan buscando respuestas, pero muchas veces se olvidan de lo que vinieron a buscar. El mar y el aire se encargan de eso. Elías no sabía cómo interpretar sus palabras, pero había algo en ellas que resonaba profundamente en él. Un eco lejano que lo llamaba a profundizar más en el misterio que rodeaba a Tremor, a comprender el significado de esas notas, y sobre todo, a descubrir el verdadero propósito de su llegada. Mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas, una sensación extraña lo invadió. A lo lejos, la figura de un hombre apareció de entre las rocas, caminando en silencio, como si perteneciera a ese mismo paisaje de neblina y sombras. Elías lo observó fijamente, preguntándose si era alguien más como él, alguien que había venido a este lugar con una razón que aún no comprendía. La noche llegó con una quietud antinatural. El aire se llenó de esa densidad que precede a los grandes cambios, y Elías, incapaz de dormir, se levantó de la cama. La mansión de Tremor parecía haberse sumido en un silencio absoluto, como si las paredes mismas guardaran la respiración a la espera de algo. Desde la ventana, observó el mar, oscuro y tranquilo. De lejos, las luces del pueblo brillaban tenuemente, y en la costa, las olas murmuraban como si compartieran secretos entre ellas. Elías sintió una extraña presión en el pecho, una sensación de que algo estaba por ocurrir. Algo más grande que él. Decidió salir al jardín, atraído por una fuerza que no comprendía del todo. El aire frío lo acarició cuando cruzó el umbral de la mansión y se adentró en la oscuridad. Los árboles crujían suavemente bajo el peso del viento, y el eco de sus pasos era la única compañía en ese instante. Al fondo del jardín, entre las sombras, una figura se materializó en el borde del acantilado. Un hombre, de aspecto desaliñado, con una larga capa oscura que ondeaba al viento. Su figura era alta y delgada, con el rostro marcado por cicatrices que contaban historias que Elías no podía imaginar. Lo primero que notó fue que no parecía un habitante común de Tremor. Su presencia, aunque extraña, no parecía sorprender a Selena, quien apareció junto a Elías sin hacer ruido, como si hubiera estado esperando que él la siguiera. «Que este es Dante», dijo Selena, con un tono tan bajo que Elías apenas la oyó. Su voz, normalmente firme, estaba impregnada de una inquietud que no se le escapó. El hombre miró a Elías con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si pudiera ver a través de su alma. Dante no dijo nada de inmediato. En cambio, observó el mar,
como si estuviera esperando que el sonido de las olas le ofreciera alguna respuesta. Cuando finalmente habló, su voz fue grave, arrastrada por el viento. Y el mar siempre llama a aquellos que tienen algo que descubrir. Y siempre reclama lo que le pertenece. Elías no entendió del todo el significado de esas palabras, pero hubo algo en la manera en que fueron dichas que hizo que su piel se erizara. Selena, al parecer, tampoco tenía la respuesta, pero se acercó a Dante con una serenidad tensa. «Y no lo hagas más difícil de lo que es, Dante», le dijo, casi como si se dirigiera a una vieja amistad, aunque la frialdad en su tono contradijera ese intento de cercanía. Dante la observó por un momento, su mirada tan penetrante que Elías sintió que los dos compartían una historia oculta. «No soy yo quien decide lo que sucede aquí, Selena», respondió Dante con una sonrisa amarga. «El mar tiene su propio lenguaje, y no todos están preparados para entenderlo». Elías intentó leer sus rostros, pero la oscuridad, sumada a la atmósfera cargada de tensión, no le permitió captar nada más que la sensación de que se encontraba en medio de algo que estaba más allá de su control. Quiso preguntar más, pero el extraño hombre se volvió hacia el acantilado, como si esperara algo más. «Este pueblo está lleno de ecos, Elías», continuó Dante sin girarse, su voz más suave, pero con un tono que resonaba con algo profundo y antiguo. «Ecos de las cosas que sucedieron, de lo que alguna vez estuvo y ya no está. No todo lo que ha sido olvidado debe ser recuperado». Antes de que Elías pudiera contestar, Dante avanzó lentamente hacia el borde del acantilado, dejando atrás una estela de sombras. La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, como si el mismo mar lo hubiera reclamado. Selena se quedó inmóvil, con una expresión que Elías no pudo descifrar. Cuando por fin habló, sus palabras parecían pesar toneladas. Hay personas que llegan a este lugar buscando respuestas, pero a veces, las respuestas no están hechas para ser encontradas. Elías, aunque aún confundido, no pudo evitar sentir que este encuentro había sido una especie de señal. Había algo en la manera en que Dante había hablado, algo que lo había tocado profundamente. ¿De qué ecos hablaba? ¿Y qué quería decir con que el mar reclamaba lo que le pertenecía? La noche pasó sin más interrupciones, pero Elías no logró conciliar el sueño. La inquietud lo invadió por completo. En sus sueños, se vio a sí mismo caminando por la playa, en dirección al mar. Cada paso que daba era como un eco, una repetición de algo que ya había sucedido, pero al mismo tiempo, algo completamente nuevo. En su sueño, el mar no era un simple mar. Era un ser vivo, un monstruo antiguo que lo observaba desde lo más profundo, esperando que él tomara una decisión. Al despertar, la sensación de urgencia persistió, pero algo más había cambiado. Ahora sabía que no podía seguir ignorando lo que sucedía en Tremor. No podía simplemente dejar que los días pasaran sin entender lo que realmente estaba en juego. Algo mucho más grande que él mismo estaba en movimiento. Al bajar al desayuno, Selena estaba allí, esperándolo como si nada hubiera pasado. Pero Elías sabía que todo estaba diferente. El aire en Tremor se sentía más pesado, más denso, como si el mismo mar estuviera observándolos. Selena le entregó una taza de café y, en un tono más suave, le dijo: «Hoy es el día en que empezarás a entender. Pero ten cuidado, Elías. A veces, las respuestas no nos gustan.
El día amaneció gris y sombrío. La niebla se cernía sobre el pueblo de Tremor como un manto pesado, ocultando las calles y las casas, transformándolo todo en una visión borrosa y distorsionada. Elías, al igual que Selena, sabía que la atmósfera era algo más que un fenómeno natural. Había algo siniestro en la niebla, como si estuviera invitándolos a adentrarse más y más en los secretos que el lugar había estado guardando. Esa mañana, Elías se levantó temprano. No porque tuviera ganas de levantarse, sino porque una sensación de presión lo había despertado antes del amanecer. La mansión estaba en silencio, y la presencia de Selena, normalmente tan constante, parecía haberse desvanecido. No estaba en la cocina, ni en el salón, ni siquiera en el jardín. Decidió salir a buscarla, moviéndose con cautela, sintiendo una inquietud creciente en su pecho. Caminó por el pasillo largo de la mansión, cuyas paredes de madera crujían bajo sus pasos, hasta llegar a la puerta trasera. La niebla cubría el jardín con tal densidad que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Era como si todo el mundo se hubiera sumido en un estado de adormecimiento, un profundo letargo, donde nada podía escapar. Al cruzar la puerta, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La niebla lo envolvía por completo. Podía oír las hojas crujir bajo sus pies, pero la sensación de estar siendo observado lo mantenía alerta. No había rastro de Selena, ni de Dante, ni de nadie. Sin embargo, mientras caminaban más adentro del jardín, un sonido distante, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como un susurro, una voz lejana que parecía venir desde algún lugar profundo en la niebla. Al principio pensó que era el viento jugando con los árboles, pero algo en su interior le dijo que no era así. Se detuvo, conteniendo el aliento, y en ese momento, la voz se hizo más clara. Era una palabra, un nombre, Elías. La voz parecía provenir de la dirección del acantilado, el lugar donde la tierra se desmoronaba hacia el mar. La misma área donde había visto a Dante la noche anterior. Decidió seguir el sonido, su curiosidad superando cualquier otro impulso. La niebla se espesaba a medida que avanzaba, pero no parecía importar. Sus pasos lo guiaban de manera instintiva. Finalmente, llegó al borde del acantilado, donde el mar rugía con fuerza. La niebla lo envolvía por completo, casi como si el mar mismo estuviera respirando en su oído, mientras las olas chocaban contra las rocas con una violencia sorda. De repente, la niebla se levantó de golpe, como si algo la hubiera disuelto, y Elías vio una figura encapuchada en el borde del acantilado. Era una mujer, alta y delgada, con la capa negra cubriéndole la mayor parte del rostro, dejando solo sus ojos visibles. Eran ojos que reflejaban la oscuridad del mar y una sabiduría antigua, que Elías reconoció al instante. La mujer parecía esperarlo, como si supiera que él llegaría tarde o temprano. «Y te he estado esperando, Elías», dijo la figura, con una voz suave, pero que resonó en su mente de manera inquietante. La mujer no dio paso alguno, permaneciendo inmóvil, observándolo como si todo estuviera escrito en su mirada. Elías, ahora paralizado por la presencia de la mujer, no pudo evitar preguntar: «¿Quién eres?». La mujer soltó una ligera risa, una risa que no sonaba humana, como si viniera de algún rincón perdido en el tiempo. La niebla comenzó a girar alrededor de ella, como si respondiera a su presencia, dándole un aire aún más misterioso.
Soy una guía, Elías, o al menos, eso crees. Pero no todo lo que te parece real lo es, y no todas las respuestas son las que esperas encontrar. Tienes algo dentro de ti que aún no entiendes, algo que la niebla está esperando despertar. Elías dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. La mujer parecía no tener miedo del acantilado, ni del mar furioso que rugía a sus pies. Ella lo observaba como si supiera algo que él aún no podía comprender. Sin embargo, algo dentro de él lo instaba a escucharla. En la niebla, comenzó Elías, con la garganta seca. ¿Qué significa? ¿Por qué me siento tan atrapado aquí? La mujer no respondió inmediatamente. En cambio, observó el mar por un momento, como si estuviera viendo algo que él no podía. Finalmente, dijo, casi en un susurro: la niebla no es lo que parece. Es la frontera entre lo que eres y lo que podrías ser. Pero no todos atraviesan esa frontera con éxito. Algunos se quedan atrapados para siempre. La pregunta es, ¿quién eres tú, Elías? ¿Qué has venido a buscar aquí? Elías abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, un fuerte viento sopló, y la mujer desapareció. No se desvaneció lentamente, ni se desintegró como en los cuentos. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. La niebla la tragó, y de nuevo, la oscuridad envolvió el acantilado. Confuso, Elías miró alrededor. La niebla ya no parecía tan densa, pero algo había cambiado. Ahora sabía que algo estaba por suceder, algo que lo arrastraría a algo mucho más grande de lo que podía haber imaginado. Algo en su interior le decía que este encuentro no había sido casual. Había sido una advertencia, y, sin embargo, no entendía su significado. De regreso en la mansión, el silencio reinaba. Selena aún no estaba en ningún lado, pero Elías no se atrevió a buscarla. Algo dentro de él le decía que ahora ya no estaba solo en Tremor. Había algo más, una fuerza o una presencia que lo observaba en las sombras. Y su destino, por alguna razón que aún no comprendía, estaba irremediablemente ligado a este lugar. Elías no pudo dejar de pensar en la figura encapuchada que había encontrado en el acantilado. La niebla aún persistía en la mañana siguiente, colándose por las rendijas de las ventanas de la mansión, como si no tuviera intención de ceder. La casa estaba más silenciosa que nunca, y él, atrapado en sus pensamientos, no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado para siempre. El sol apenas lograba atravesar la capa de nubes, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los pasillos de la mansión. La atmósfera se sentía más densa, más cargada, como si todo en el lugar estuviera aguardando algo que debía suceder. Sin embargo, cuando Elías bajó al salón, se sorprendió al encontrar a Selena sentada junto a la chimenea, su rostro tan pálido como la niebla que los rodeaba. No parecía haber dormido. Su mirada, usualmente clara y decidida, estaba perdida en un vacío que Elías no había visto nunca antes. Como si algo la hubiera tocado, pero no en el sentido físico. Era como si el alma de Selena hubiera sido tocada por algo más grande, algo oscuro. «Es Selena», dijo Elías con suavidad, acercándose a ella. El tono de su voz despertó a la joven de su trance. Selena giró lentamente la cabeza,
como si hubiese sido sacada de un sueño profundo. Sus ojos se encontraron con los de Elías, pero en su mirada había algo que Elías no entendía. No era miedo, ni tristeza, ni siquiera sorpresa. Era como si lo que estaba viendo no fuera completamente real. Un espacio vacío, un resquicio entre dos mundos. Elías, murmuró Selena con voz suave, casi apagada. Creo que algo está sucediendo aquí. Algo más grande que nosotros, más grande que Tremor. Elías la miró fijamente, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en la manera en que Selena pronunciaba esas palabras que lo inquietaba profundamente. No era el tono de voz que ella solía usar. Este parecía venir de un lugar más profundo, como si estuviera hablando desde lo más recóndito de su ser, de un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio ya no aplicaban. ¿A qué te refieres?, preguntó Elías, sentándose a su lado. Selena no respondió de inmediato. Miró hacia el fuego, pero no parecía verlo realmente. Sus ojos estaban fijos en algún punto lejano, más allá del muro de la mansión, más allá de la niebla. Algo en su mirada parecía haber sido sellado por una verdad que no podía compartir, o tal vez no quería. Sin embargo, Elías sabía que, de alguna manera, ella estaba profundamente conectada con todo lo que ocurría en Tremor. Finalmente, Selena habló, pero su voz estaba rota, como si las palabras le costaran salir. La figura, esa mujer en el acantilado. La vi, Elías. La vi la misma noche en que tú la encontraste. Estaba allí, observándonos, observándome, y me dijo algo. Elías se tensó. ¿Cómo podía ser posible? Selena nunca había hablado de haberla visto, ni siquiera mencionó la presencia de la mujer en la niebla. Y ahora, en este momento, parecía que todo lo que había sucedido hasta entonces se entrelazaba, como hilos que se cruzaban en la oscuridad. ¿Qué te dijo?, preguntó Elías, su voz rasgada por la ansiedad. Selena lo miró, y por un momento, Elías pensó que ella no iba a decir nada más. Pero finalmente, con una voz temblorosa, comenzó a relatar. Me dijo que Tremor es un lugar donde se pueden escuchar los ecos del pasado. Que lo que vemos aquí no es todo lo que hay. Que las sombras, las voces y las presencias son recuerdos, recuerdos de un tiempo anterior, de una época olvidada. Y que estamos aquí para descubrirlo. O para perdernos en él. Las palabras de Selena parecían no tener sentido, pero al mismo tiempo, resonaban en Elías de una manera que no podía explicar. La niebla, las sombras, la figura de la mujer, la casa, todo parecía estar relacionado, todo se sentía como un antiguo acertijo esperando ser resuelto. Pero las respuestas parecían escapar siempre un paso adelante. ¿Recuerdos de un tiempo anterior?, murmuró Elías, tratando de entender. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Selena se encogió de hombros, como si no tuviera todas las respuestas. Y sin embargo, Elías sabía que la niebla tenía algo más reservado para ellos. No podían simplemente ignorarlo. Algo estaba sucediendo, algo mucho más grande que ellos dos. Y el hecho de que Selena también hubiera visto a la mujer en el acantilado solo confirmaba lo que Elías temía. No estaban solos en Tremor. En ese momento, un sonido extraño y casi imperceptible llegó a sus oídos.
Era un susurro lejano, como el sonido de una canción antigua, que parecía emanar de las paredes mismas de la mansión. Elías miró a Selena, pero ella no reaccionó. Estaba perdida en sus pensamientos, absorta en la misma niebla que parecía envolver todo en el pueblo. Elías se levantó sin decir nada, decidido a encontrar la fuente de ese extraño murmullo. Caminó hacia la biblioteca, sabiendo que allí debía haber alguna pista. Mientras recorría los pasillos, las sombras parecían moverse con él, como si las paredes mismas estuvieran esperando a que él desentrañara el misterio. Al llegar a la biblioteca, encontró un libro que no recordaba haber visto antes. Estaba en la mesa, abierto como si alguien lo hubiera estado leyendo. El título no estaba en ningún idioma que pudiera reconocer, pero las palabras parecían danzar ante sus ojos, como si fueran símbolos que hablaban directamente a su mente. En ese instante, comprendió que Tremor no era solo un lugar de sombras y niebla. Era un umbral, un punto de conexión entre el pasado y el presente, un lugar donde las puertas del tiempo se entreabrían, y los recuerdos de otras vidas podían filtrarse hacia el mundo real. Y ahora, él y Selena estaban destinados a descubrir lo que esas puertas escondían, o a perderse para siempre en su misterio. Elías se quedó un momento inmóvil, observando el libro cerrado sobre la mesa, como si de alguna manera todo lo que había sucedido hasta ese momento dependiera de lo que él decidiera hacer ahora. La sensación de que algo grande y aterrador se cernía sobre él era más palpable que nunca. La mansión de Tremor ya no era solo un refugio, un lugar en el que buscar respuestas. Ahora, se sentía como una prisión, sus paredes impregnadas de secretos que deseaban escapar. Con un suspiro, Elías miró a su alrededor. La biblioteca estaba sumida en un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido lejano de la niebla que golpeaba las ventanas. Selena aún no lo había seguido, él sabía que debía darle espacio. La joven había cambiado desde la noche en que vio a la mujer en el acantilado. Había algo en sus ojos, una mirada distante, como si su conexión con la realidad se hubiera quebrado. Elías no podía entender lo que había sucedido, pero algo le decía que, de alguna manera, los destinos de ambos ya estaban entrelazados con las fuerzas que habitaban Tremor. Decidió que no podía esperar más. Necesitaba entender el contenido de ese libro extraño. Algo en su interior le decía que las respuestas estaban allí, que ese era el siguiente paso. Dejó el libro frente a él, como si estuviera esperando que le hablara. Sus dedos se posaron sobre la tapa, fría al tacto, y al abrirlo, una sensación extraña lo invadió. La primera página no tenía texto, solo símbolos que se desvanecían cuando intentaba mirarlos con detenimiento. Pero, a medida que pasaba las hojas, las palabras empezaron a aparecer, en un lenguaje antiguo y elegante, como si el libro estuviera escribiendo su propio contenido en el mismo momento en que lo leía. El tiempo es solo un eco. Lo que fue, será, y lo que será, ya fue. Elías parpadeó, intentando comprender lo que acababa de leer. Esa frase, aunque sencilla en su estructura, parecía contener una profundidad insondable. El tiempo como un eco, lo que había sucedido, lo que sucederá, y en algún lugar, entre esos dos puntos, el presente parecía desvanecerse. Pasó las siguientes páginas con cautela, y conforme avanzaba, las palabras cobraban un poder extraño. De alguna manera, Elías sentía que estaba accediendo a algo prohibido, algo que no estaba destinado a su comprensión.
Al llegar al final de la página, encontró un dibujo que lo dejó paralizado. Era una representación del mismo acantilado donde había encontrado a la mujer. La figura en la ilustración estaba de espaldas, mirando el mar embravecido. A su lado, un gran círculo, como una puerta, se cernía sobre el paisaje. La puerta estaba rodeada de símbolos que Elías reconoció vagamente, como ecos de algo que había visto en su vida, pero no podía ubicar con certeza. El dibujo estaba acompañado de una inscripción que parecía escrita por una mano temblorosa. Donde el eco se encuentra con la corriente, la puerta se abrirá. Elías dejó el libro y se recargó en la silla, su mente girando como un torbellino. La puerta, pensó. ¿Qué puerta? ¿Y qué significaba el eco se encuentra con la corriente? Las palabras parecían guiarlo hacia algo, como si estuviera siendo conducido por un camino invisible. ¿Era esa la conexión que Selena había percibido la noche anterior, una puerta entre dos mundos? Algo dentro de él lo sentía real. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía adentrarse en esto sin comprender completamente lo que estaba en juego. Decidió que debía ir al acantilado de nuevo. Algo le decía que allí encontraría más respuestas, tal vez la pieza que le faltaba para entender lo que estaba sucediendo en Tremor. Pero antes de tomar esa decisión, una sensación extraña le recorrió la espalda. Era como si alguien lo estuviera observando desde algún rincón oscuro de la mansión. Se dio vuelta rápidamente, pero no vio nada. El salón estaba desierto. De repente, el sonido de unos pasos lo hizo girar hacia la entrada. Selena apareció, su rostro aún pálido, pero con una resolución que Elías no había visto en ella antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación, como si también hubiera tenido una revelación. He decidido ir contigo, dijo Selena, con voz firme. Elías la miró, reconociendo en ella una nueva fuerza, una fuerza que él mismo no comprendía. Algo había cambiado entre ellos, algo que ni siquiera el misterio de Tremor podía borrar. No podía explicar cómo lo sabía, pero sentía que Selena había visto lo mismo que él. Que ambos estaban atrapados en la misma maraña de enigmas que tejía la mansión. ¿O a dónde?, preguntó Elías, aunque ya sabía la respuesta. Selena levantó la mirada, sus ojos clavados en los de él con una claridad que lo desarmó. Al acantilado. La puerta está allí, Elías. Y tenemos que encontrarla. Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La puerta del libro. ¿Realmente existía algo tan fuera de lo común, tan real, como para abrir un pasaje entre dimensiones? Antes de que pudiera responder, Selena tomó su brazo con una fuerza inesperada. Elías no pudo negarse. Juntos, comenzaron a caminar hacia la salida, dejando atrás la mansión en silencio. La niebla los esperaba, densa y díscola, como si estuviera viva. El acantilado estaba cerca. Y ellos, ahora más que nunca, debían enfrentarse a lo que el eco y la corriente de Tremor guardaban en su interior. La niebla abrazaba el acantilado como una manta espesa y fría. Cada paso que Elías y Selena daban hacia el borde del acantilado parecía hacer que la niebla se espesara aún más, como si el mismo aire fuera consciente de su presencia. El viento había cesado, y el rugir del mar golpeando las rocas abajo era el único sonido que acompañaba sus movimientos.
El paisaje, antes familiar y acogedor, ahora tenía algo inquietante, algo que no podía ser explicado con palabras. Elías sentía que el tiempo mismo se había detenido, como si el universo estuviera esperando que algo ocurriera. Selena caminaba junto a él, su rostro serio pero sereno, como si ella supiera algo que Elías aún no entendía completamente. Había una conexión extraña entre ellos ahora, como si la misma niebla los hubiera unido en un destino común. No podía negar que algo en su interior le decía que este era el momento. La puerta, como había dicho Selena, estaba cerca. De repente, Selena se detuvo. Elías levantó la vista y vio lo que ella ya estaba observando. Al borde del acantilado, casi invisible entre la niebla, había una figura, una silueta humana. La mujer estaba de pie, mirando al mar, como si esperara a alguien, o como si estuviera esperando que algo ocurriera. La visión de la mujer heló la sangre de Elías. Era la misma mujer que él había visto en el libro. La figura en la ilustración, con su vestido largo que se fundía con la niebla. Elías sintió una oleada de reconocimiento, pero también de pavor. La mujer no se movió, no siquiera los miró. Parecía estar completamente absorta en lo que ocurría frente a ella, o tal vez dentro de ella. «Es ella», dijo Selena en voz baja, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Su voz tembló levemente, pero su mirada era firme. La mujer que vimos la noche en que llegamos a Tremor. Elías asintió, incapaz de hablar. Los recuerdos de aquella noche, de la extraña aparición de la mujer en la colina, volvían a su mente con una claridad espantosa. ¿Qué quería de ellos? ¿Qué conexión tenía con la mansión, con el libro, con todo lo que estaba ocurriendo? Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, la mujer se giró lentamente, como si de alguna manera sintiera que los observaban. Elías pudo ver su rostro, o al menos la parte superior de él, pues la niebla parecía envolverla casi por completo. Su piel era pálida, sus ojos, oscuros y profundos, como si no fueran de este mundo. Una mirada fija, que parecía penetrar hasta el fondo del alma. «No deben acercarse más», dijo la mujer, su voz suave pero cargada de una autoridad inexplicable. «No están preparados para lo que está por suceder». Elías y Selena se miraron, desconcertados. La mujer sabía quiénes eran, sabía lo que buscaban, y aún así les advertía que no siguieran adelante. Pero había algo en sus palabras que los instaba a no retroceder. La urgencia, el peligro, la extraña calma que emanaba de ella, todo era un enigma. «¿Qué es lo que está por suceder?», preguntó Elías, su voz temblando, más por la incertidumbre que por el miedo. La mujer no respondió inmediatamente. En lugar de eso, giró su cabeza hacia el mar, como si estuviera esperando algo. Elías la observó, incapaz de entender lo que veía. De repente, una luz débil comenzó a emerger de las profundidades del océano. Era un resplandor suave pero potente, como si algo estuviera ascendiendo desde las entrañas del mar. «La puerta entre los mundos», dijo la mujer finalmente, sus palabras casi susurradas. «Está a punto de abrirse. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual». Elías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de la mujer tenían un peso, como si llevaran consigo una verdad que no quería aceptar. La puerta entre los mundos,
la misma puerta de la que hablaba el libro. Algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó Selena, su voz temblorosa pero decidida. La mujer la miró, y por un instante, Elías juró que vio una sombra de tristeza en sus ojos. Era una tristeza antigua, como si ella misma hubiera sido testigo de algo que jamás podría olvidar. «Debéis cruzar», dijo finalmente, su voz tomando un tono sombrío. «Pero no os hagáis ilusiones. Lo que encontraréis al otro lado no es lo que esperáis. Es un lugar donde el tiempo no existe, y las respuestas que buscáis os llevarán a preguntas aún más oscuras». Elías miró a Selena. Sabía que no podía retroceder. Sabía que algo dentro de él lo había llamado a este lugar, que algo lo había llevado hasta esa puerta entre los mundos. ¿Y qué podría haber al otro lado? No lo sabía, pero el destino parecía haberse sellado. La mujer dio un paso hacia atrás, y de repente, Elías vio lo que había estado oculto entre la niebla. Frente a ellos, flotando como si no perteneciera a este mundo, apareció una puerta. Era una puerta de piedra, pero estaba rodeada de un resplandor tenue, como si estuviera suspendida en el aire, fuera del tiempo. Los símbolos del libro se habían hecho realidad, esa era la puerta. Elías miró a Selena y vio que, a pesar del temor, había en ella una determinación tan firme como la suya. Tomó su mano y juntos dieron un paso hacia la puerta. El mar rugió, el viento sopló con fuerza, y la niebla se disipó como si todo el mundo estuviera observando. La puerta se abrió. El momento en que cruzaron la puerta fue una sensación indescriptible. No hubo sonido, ni luz, ni sensación de peso. Era como si la realidad misma se hubiera disuelto, dejándolos flotando en un vacío sin forma ni tiempo. Todo alrededor era una amalgama de sombras y destellos, como si el universo estuviera en construcción, suspendido en un instante eterno. Elías no sabía si estaba respirando o si su corazón aún latía. Solo sabía que no podía retroceder. Cuando finalmente los rodeó una luz cálida, suave y dorada, Elías sintió que los músculos de su cuerpo volvían a cobrar vida, como si toda la energía de su ser regresara de golpe. Parpadeó, atónito, y vio que Selena estaba a su lado, con una expresión de asombro que igualaba la suya. La puerta que habían cruzado ya no estaba allí, y en su lugar se extendía un paisaje que desbordaba cualquier idea de lo que podrían haber esperado. El paisaje era una mezcla surrealista de colores, formas y proporciones que no tenían cabida en el mundo que conocían. Las montañas flotaban en el aire, suspendidas por hilos invisibles, y los árboles, que parecían hechos de cristal, brillaban con una luz interna, como si el sol mismo estuviera atrapado dentro de sus ramas. El suelo bajo sus pies era de un material que parecía líquido y sólido a la vez, cambiando de color y textura según el paso de sus pies. ¿Dónde estamos?, susurró Selena, casi sin atreverse a hablar en voz alta. Elías no pudo responder de inmediato. El aire, denso pero ligero, parecía saturado de algo inexplicable, algo profundo. Sus ojos recorrían el horizonte, buscando alguna señal, alguna pista de lo que había detrás de todo aquello. Y entonces lo vio, en la lejanía, entre las montañas flotantes, se alzaba una figura colosal. No era humana ni animal. Era una presencia,
una sombra gigantesca que parecía gobernar ese mundo ajeno. Elías sintió una mezcla de asombro y temor, como si esa entidad estuviera observándolos, esperándolos. «Tenemos que acercarnos», dijo Selena, con determinación en su voz, como si la visión de la figura fuera algo que no podían evitar. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación. Sin decir una palabra más, ambos comenzaron a caminar hacia la figura, cuyos contornos se desdibujaban constantemente, como si la misma realidad fluctuara a su alrededor. Cuanto más se acercaban, más extrañas se volvían las sensaciones. Los árboles a su alrededor parecían observarlos, como si tuvieran conciencia. El aire se volvió más espeso, y un silencio profundo los envolvió, interrumpido solo por sus pasos. Elías no podía evitar sentir que algo los estaba guiando. Algo o alguien que conocía sus pensamientos, sus deseos, incluso sus temores. Pero no podía averiguar quién o qué era. Era como si el mundo entero estuviera esperando que tomaran una decisión, como si este lugar tuviera una razón para que ellos estuvieran allí. Finalmente, llegaron a la figura. Era una criatura, pero no como ninguna otra. Era un ser compuesto de energía y sombras, una forma que se retorcía en el aire, como si estuviera hecha de los mismos elementos que conformaban el mundo. Su rostro no era visible, pero había algo en su presencia que inspiraba respeto, algo que desbordaba la comprensión humana. Elías sintió una presión en su pecho, como si la criatura pudiera ver dentro de él, conocer cada rincón de su alma. «¿Quién eres?», preguntó Elías, su voz temblando al encontrar coraje para hablar. La criatura no respondió con palabras. En su lugar, su figura cambió, se expandió y luego se contrajo, como si tratara de comunicarse de una forma más profunda. Elías sintió que su mente era invadida por una visión, por una serie de imágenes y sensaciones que no podía controlar. Vio paisajes desmoronándose, ciudades hundiéndose bajo aguas oscuras, estrellas muriendo en un vacío infinito. Pero entre todo eso, también vio una imagen nítida, una puerta, similar a la que habían cruzado, pero con una luz dorada que parecía llamarlos. Elías respiró con dificultad y sintió como si la comprensión comenzara a llegar lentamente. Aquello que veían no era solo un lugar físico. Era una especie de cruce entre dimensiones, una puerta a algo más grande, más vasto, algo que no podía ser comprendido por su limitada percepción humana. Pero entonces algo más ocurrió. La criatura, o lo que fuera, alzó una de sus manos de energía y extendió una especie de onda hacia ellos. Elías sintió un dolor agudo en el pecho, como si la criatura hubiera tocado un punto delicado de su ser. Una voz resonó en su cabeza, una voz que no era humana, pero que hablaba con una claridad que lo desbordaba. No era una voz que pudiera comprender en su totalidad, pero sentía que tenía que entenderla. La esencia misma de esa voz, profunda y antigua, le transmitía una sensación de urgencia. Lo que busquéis no es lo que encontráis. El camino que emprendéis os llevará lejos. Si cruzáis esta puerta, no habrá vuelta atrás. Selena dio un paso atrás, temblando. Elías sintió la presión aumentar a su alrededor, pero algo dentro de él también se fortaleció. Algo en su interior le decía que esto era necesario, que no podían volver, que no podían abandonar este viaje. «¿Qué es este lugar?», preguntó Selena,
su voz apenas audible, pero llena de angustia. La criatura se encogió levemente, como si tomara un respiro antes de responder. La vibración en el aire aumentó, y la puerta dorada apareció frente a ellos, flotando en el aire, como un eco lejano de su propia realidad. «Que este es el umbral», dijo la voz, resonando como un eco en sus mentes. «El cruce hacia lo desconocido. Y vosotros sois los elegidos». Elías miró a Selena, y por un instante, todo pareció detenerse. El viento, el tiempo, las luces y sombras, todo. La puerta estaba abierta frente a ellos, y la decisión estaba en sus manos. La pregunta era simple, pero tan difícil de responder. Elías y Selena permanecieron de pie frente a la puerta dorada, cuyo resplandor parecía absorber toda la luz del extraño mundo que los rodeaba. El aire era denso, y aunque la criatura parecía haberse retirado un poco, su presencia seguía latente, como si observara cada movimiento, cada pensamiento de los dos. Elías sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada decisión, cada paso, parecía marcar no solo el destino de ese mundo, sino el suyo propio. Selena miraba la puerta, la luz dorada reflejándose en sus ojos. Había miedo en su rostro, miedo y algo más, una curiosidad insaciable, como si estuviera atrapada entre dos mundos y no pudiera elegir cuál era el que debía recorrer. Elías, su voz sonó baja, quebrada. ¿Realmente vamos a cruzar esto? Elías respiró profundamente. Sabía lo que ella sentía. Él mismo lo sentía en su interior. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo irreversible. Pero también sentía algo más. Algo en ese mundo, en esa energía, en la presencia de la criatura, lo llamaba hacia adelante, como si algo fundamental estuviera a punto de ser revelado, como si este viaje hubiera comenzado mucho antes de que tomaran la decisión de cruzar. «Y no sé qué nos espera del otro lado», Selena respondió, sus palabras cargadas de una mezcla de incertidumbre y determinación, «pero sé que no podemos quedarnos aquí. Este lugar, este mundo, no es nuestro hogar. Pero puede enseñarnos lo que necesitamos saber. Es el único camino». Selena lo miró en silencio por un largo momento. En sus ojos brillaba una lucha interna, un conflicto que solo ella conocía. Pero finalmente, como si hubiera llegado a una conclusión silenciosa, dio un paso hacia adelante. Elías no pudo evitar mirarla con admiración. Era la primera vez que la veía tomar una decisión tan firme, a pesar de la incertidumbre. «De entonces, vamos juntos», dijo ella, su voz suave pero clara. Elías asintió, y juntos, como si el destino mismo los hubiera unido en ese momento, cruzaron la puerta dorada. El paso fue instantáneo. No hubo transición suave ni proceso gradual. De repente, se encontraron en un lugar completamente diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. La luz que antes los envolvía desapareció, y un profundo silencio los rodeó. El aire se sentía más frío, pero también más nítido, como si todo estuviera recién creado. Frente a ellos se extendía un paisaje vasto y desolado, una llanura infinita que se perdía en el horizonte. Pero lo más extraño era la forma en que el paisaje parecía estar en constante cambio. La tierra bajo sus pies era rocosa y quebradiza, y el cielo, una mezcla de colores indescriptibles, parecía moverse lentamente,
como si estuviera vivo. En el horizonte se alzaban estructuras que desafiaban la lógica. Algunas eran monumentales, de formas geométricas imposibles, mientras que otras parecían más orgánicas, como si fueran parte de la misma naturaleza que las rodeaba. A lo lejos, Elías vio figuras en movimiento, seres que caminaban con un paso lento y solemne, pero cuya presencia no parecía humana. ¿Dónde estamos?, preguntó Selena, mirando a su alrededor con cautela. Elías no tenía respuesta. No podían estar en otro planeta, no como los entendían. Esto era algo diferente, algo mucho más profundo, algo que trascendía cualquier definición que pudieran aplicar. De repente, una figura apareció ante ellos. Era una mujer, alta y elegante, vestida con ropas que brillaban con un tono plateado que parecía reflejar la luz de las estrellas. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban una sabiduría infinita, una mirada tan antigua como el propio universo. «Bienvenidos», dijo la mujer, su voz resonando con una calma que transmitía autoridad y paz al mismo tiempo. Elías y Selena dieron un paso atrás, sorprendidos por la repentina aparición. La mujer los observó un momento antes de hablar nuevamente. Este es el umbral entre lo conocido y lo desconocido. El paso que habéis dado os ha traído a un lugar que no pertenece a ningún mundo, ni a la realidad ni al sueño. Este es el principio de todo, el espacio donde las decisiones de cada vida se tejen en la eternidad. Elías tragó saliva. No comprendía completamente lo que estaba diciendo la mujer, pero algo en sus palabras resonaba en su interior, como si tocara una parte de su alma que había permanecido dormida hasta ese momento. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Selena, dando un paso hacia adelante, casi como si desafiara la autoridad de la mujer. La mujer sonrió con suavidad, una sonrisa que no mostraba arrogancia, sino comprensión. Era como si supiera todo lo que había pasado por las mentes de Elías y Selena, como si hubiera estado observándolos mucho antes de que llegaran allí. Este lugar es la morada de las decisiones no tomadas. Aquí llegan aquellos que han atravesado el umbral, aquellos que están destinados a elegir el futuro de su propia existencia. Este es el punto de inflexión. De aquí en adelante, vuestras decisiones no solo afectarán a vuestro mundo, sino a todos los mundos que existen. Elías sintió que algo se agitaba en su interior, una sensación de responsabilidad que lo envolvía. No estaba allí por casualidad. Este lugar, este momento, era parte de algo mucho más grande. ¿Y qué pasa si elegimos mal?, preguntó Selena, su tono ahora más suave, pero lleno de preocupación. La mujer los miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría infinita. No hay errores en este viaje, solo lecciones que debéis aprender. Pero cada elección os llevará por un camino diferente. El camino hacia la comprensión o hacia la perdición. Nadie puede saber lo que os deparará el futuro, pero lo que decida cada uno de vosotros definirá la naturaleza de este mundo y de los que existen más allá. El silencio se instaló entre ellos, pesado y cargado de significado. Elías miró a Selena, y ella le devolvió la mirada con una intensidad que lo desbordó. Sabían que no había marcha atrás. Estaban en la encrucijada del destino, y todo lo que habían vivido hasta ahora solo los había preparado para este momento. La mujer les hizo un gesto con la mano,
y las estructuras distantes comenzaron a brillar con una luz pulsante, como si estuvieran invitándolos a acercarse. «Y seguime», dijo la mujer, comenzando a caminar hacia las estructuras. «Es hora de hacer la primera elección». Elías y Selena caminaban tras la mujer, cuyos pasos se deslizaban en silencio sobre la tierra fracturada. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía aún más extraño y surrealista. Las estructuras, antes distantes, comenzaban a acercarse, pero no con la rapidez que esperaban. Era como si el tiempo mismo estuviera estirándose, haciendo que cada paso que daban se alargara, mientras que las figuras en el horizonte parecían moverse en una especie de danza ritual, como sombras que atravesaban las capas de la realidad. La mujer no se detuvo. Cada vez que Elías intentaba formular una pregunta, encontraba su mente vacía, como si algo lo estuviera reteniendo. El lugar le susurraba en un lenguaje antiguo, uno que no necesitaba palabras para ser comprendido. Las respuestas se hallaban en el aire, en los colores del cielo, en el susurro del viento que parecía hablar de decisiones pasadas y futuras. Al fin llegaron a una estructura que parecía una torre, alta y afilada como una aguja, que se alzaba sobre ellos con una majestuosidad que les hacía sentir diminutos e insignificantes. Su superficie era translúcida, como si fuera cristal, pero al mismo tiempo, algo la hacía parecer líquida, como si estuviera viva. La mujer, sin volverse a mirar, se detuvo frente a la puerta. «Este es el umbral final», dijo, sin necesidad de alzar la voz. Su tono era grave, pero cargado de una paz inexplicable. «Dentro de esta torre, el tiempo no sigue el curso que conocéis. Aquí las decisiones son inquebrantables, y los caminos se bifurcan como hilos invisibles. Solo vosotros dos podéis elegir cuál será el próximo paso». Elías miró a Selena. Ella estaba pálida, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo más allá de lo visible. Había algo en ella que parecía haber cambiado. Ya no era solo la joven que había llegado al mundo de los sueños y las sombras. Ahora, parecía alguien mucho más profundo, alguien que entendía que su vida estaba a punto de transformarse por completo. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Elías, incapaz de evitar la presión que sentía en su pecho. Cada palabra parecía resonar dentro de él, amplificada por la energía que emanaba de la torre. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, la puerta de cristal comenzó a vibrar, y una serie de símbolos ancestrales se dibujaron en su superficie, iluminados con una luz tenue pero poderosa. La torre parecía respirar, como si estuviera viva, como si todo el lugar tuviera una conciencia propia que los observaba con atención. «Este es el lugar donde el tiempo se convierte en una opción», dijo la mujer al fin, con una calma que contrastaba con la tensión que se había apoderado del aire. «Aquí, Elías, Selena, podréis elegir cuál será el curso de vuestros destinos. No os enfrentáis a una simple decisión. Aquí se definen no solo vuestros futuros, sino también la naturaleza del mundo que habéis dejado atrás. Aquí se reescribe el tiempo». Las palabras resonaron en la mente de Elías, pero le resultaron incomprensibles. ¿Reescribir el tiempo? Era imposible. No podían manipular el flujo de la existencia. Pero mientras miraba la puerta de cristal, algo en su interior comenzó a comprender que lo imposible aquí era solo una forma de describir lo que, en realidad, solo ellos podían entender.
Selena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante, como si una fuerza invisible la impulsara. Elías, dijo con voz temblorosa pero firme, siento que algo está a punto de suceder. Este lugar no solo nos habla, nos está moldeando. No es solo una prueba, es el final de algo y el comienzo de algo más grande. Elías la miró, y por un momento, todo el miedo y la confusión que sentía se desvanecieron. Estaba a punto de tomar una decisión, pero no era una decisión que solo afectaría a él. Este lugar, esta torre, parecía estar pidiéndoles que entendieran que sus acciones tendrían un impacto más allá de su imaginación. La mujer los observaba, sus ojos brillando con la sabiduría de los siglos. Era como si supiera lo que iba a suceder, como si ya hubiera visto el futuro y solo esperaba que ellos lo descubrieran. Este es el último umbral, dijo finalmente, y su voz sonaba más lejana, como si estuviera hablándoles desde otro tiempo, desde otro espacio. Una vez que crucéis esta puerta, ya no habrá vuelta atrás. Todo lo que creíais que sabíais sobre el mundo se disolverá. El tiempo y la realidad se entrelazarán en formas que no podréis comprender hasta que lo viváis. Pero os aseguro que este es el único camino. Elías sentía una presión creciente en su pecho. Las palabras de la mujer lo envolvían como una red invisible. Miró a Selena, y por primera vez, no vio solo a su amiga, a la joven que había compartido su destino. Vio a alguien con quien había compartido algo mucho más profundo, algo que iba más allá de cualquier relación humana. La puerta se abrió lentamente ante ellos, liberando una luz tan brillante que casi los cegó. Elías y Selena cruzaron juntos, sin saber exactamente lo que les esperaba al otro lado. Lo único que sabían era que algo monumental estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su futuro, sino la esencia misma de lo que entendían como real. Y en ese preciso instante, el tiempo, tal como lo conocían, comenzó a disolverse. Al cruzar el umbral, Elías y Selena se encontraron en un lugar completamente diferente. Un paisaje etéreo se extendía ante ellos, un campo de estrellas flotantes y corrientes de luz que giraban en un patrón intrincado. Era como si el universo mismo estuviera desplegándose ante ellos, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo revelado en su forma más pura. Pero el mundo no era lo único que cambiaba. También sus percepciones comenzaban a alterarse. Los sonidos que antes habían sido simples murmullos se volvían voces, voces que hablaban de secretos olvidados. Y en cada estrella, en cada hilo de luz, podían ver fragmentos de vidas que aún no habían sucedido y otras que ya se habían ido. Elías y Selena flotaban en ese espacio indescriptible, suspendidos en el vacío del cosmos, donde el tiempo ya no se medía en horas ni minutos, sino en instantes infinitos. Estaban rodeados por una danza de luces que no pertenecían a ninguna estrella conocida, como si cada destello revelara una posibilidad, un camino no recorrido. El aire, o lo que fuera que respiraban en ese lugar, era denso, cargado de una sabiduría ancestral, como si todo lo que habían vivido hasta ese momento fuera solo la preparación para algo mucho mayor. Elías cerró los ojos, sintiendo una presión en su pecho que iba más allá de lo físico. No era miedo, ni siquiera ansiedad. Era una sensación de profundo entendimiento. Por fin, comprendía lo que le había dicho la mujer en la torre. Ellos no estaban aquí por casualidad. Esta no era solo una puerta al futuro o al pasado.
Era la puerta al ciclo mismo de la vida, al principio y al fin de todo lo que había existido y lo que estaba por venir. «Selena», dijo Elías, su voz resonando de una manera extraña en ese espacio, ¿lo entiendes? Estamos aquí para elegir, para decidir cómo encajarán nuestras vidas en este vasto universo. Las decisiones que tomemos, lo que elijamos ser, influirán en todas las realidades que hemos conocido. Selena, a su lado, parecía absorta en las mismas luces, sus ojos brillando con un reflejo de algo antiguo. En sus manos, las huellas del tiempo parecían haber desaparecido, como si su ser entero se hubiera disuelto en ese lugar. «Lo sé», respondió ella, con una calma que sorprendió a Elías. «Lo entiendo perfectamente. Este no es un lugar donde el tiempo se detiene. Es un lugar donde el tiempo se convierte en elección. En esta sala, tenemos la posibilidad de rehacerlo todo, de ir más allá de lo que conocemos». Elías no podía comprender todo, pero lo sentía. Había algo en las palabras de Selena que se sentía cierto, algo que se entrelazaba con lo que él mismo había experimentado en el fondo de su alma. Este no era solo un viaje a través del espacio, ni una simple travesía en busca de respuestas. Era un retorno a lo esencial, un reencuentro con los hilos invisibles que conectan todas las cosas. De repente, un ser apareció ante ellos, emergiendo de las luces como una sombra que se alza en la penumbra. Era la mujer de la torre, pero ahora su forma se desvanecía como si fuera parte del mismo cosmos. Su rostro estaba sereno, pero había una tristeza en su mirada, una tristeza que Elías y Selena podían sentir en lo más profundo de su ser. «¿Estáis preparados para dar el siguiente paso?», preguntó la mujer, sus palabras suaves, pero cargadas de un peso indescriptible. Elías miró a Selena una vez más. La veía con otros ojos, no solo como la amiga que había viajado con él, sino como alguien que había compartido todo lo que estaba a punto de suceder. La comprensión de que sus destinos estaban entrelazados era más profunda que nunca. «¿Qué significa dar el siguiente paso?», preguntó Elías, temeroso de la magnitud de la decisión. La mujer sonrió tristemente. «Significa aceptar lo que no se puede cambiar. Significa entender que incluso en un lugar como este, las elecciones son definitivas. El tiempo, el amor, la realidad, no son solo corrientes que se mueven sin fin. Son algo que nosotros forjamos. Lo que está ante vosotros es el último acto de libre albedrío, y al tomarlo, todo lo que habéis conocido y todo lo que vendrá se verá alterado para siempre». Elías no entendía completamente, pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Como si el mismo flujo de la realidad le dijera que no podía dar marcha atrás, que solo existía un camino a seguir. «Nosotros elegimos juntos», dijo Selena, y sus palabras resonaron con una certeza que desbordaba cualquier temor. La mujer levantó una mano, y una de las luces flotantes comenzó a moverse hacia ellos, transformándose en un pequeño hilo de plata. Era una cuerda, pero a la vez no lo era. Era la manifestación de una posibilidad, de un futuro aún por tejer. «Tened cuidado», dijo la mujer, mientras la luz de la cuerda se enroscaba suavemente entre las manos de Elías y Selena. «Este es el tejido del destino. Cada hilo, cada elección está conectado. Lo que elijáis aquí será la semilla de todo lo que vendrá. Este no es solo un final, es un comienzo».
Con la cuerda en sus manos, Elías y Selena miraron el horizonte de estrellas flotantes. Un abismo, sí, pero uno lleno de posibilidades. No podían ver más allá de lo que sus ojos les mostraban, pero sabían que el universo entero se expandía ante ellos, esperando que tomaran la última decisión. Elías respiró hondo. Sintió la presión del momento, pero también la calma profunda que surgía de la aceptación. No necesitaba entender todo lo que sucedía. Solo necesitaba confiar en que el camino que tomara sería el correcto, aunque no pudieran prever los efectos inmediatos de su elección. Selena lo miró una vez más, y en sus ojos vio el reflejo de todo lo que habían vivido juntos. Era un acto de confianza, de amor, de aceptación. Sabía que lo que decidieran en ese instante sería la respuesta a la eterna pregunta de la humanidad: ¿qué pasaría si pudiéramos rehacer el tiempo? Con un suspiro compartido, ambos tomaron la cuerda, y en ese mismo instante, el universo se detuvo. Las estrellas, el tiempo, el espacio mismo se congelaron, esperando la decisión final. Y entonces, en un estallido de luz, todo lo que habían conocido se desvaneció. Elías y Selena no lo sabían, pero al tomar esa cuerda, al elegir juntos, habían deshecho y rehizo todo. No solo el tiempo, sino el mundo en el que vivían. Habían creado algo nuevo. Algo aún por descubrir. El tiempo, al fin, ya no era un ciclo interminable. Era una historia escrita, con sus propios comienzos y finales, en la que ellos serían los narradores.